Sí, profesor, gracias. Bueno, vamos a tratar de transmitirle los conceptos de análisis de estados contables de la mejor manera posible. Ustedes ya saben, esta cátedra tiene dos divisiones, la del profesor Arnoleto y la cátedra que está a mi cargo. Hoy juntamos las dos aulas, pero a partir de la semana que viene van a continuar los dos grupos, pero con el profesor Arnoleto, ¿saben? Ya les aviso que después, mediados de año, cuando ya estén más cansados, los agarro yo de vuelta. Así que, bueno, la cátedra está integrado, Dante Terreno, que soy yo, el profesor Arnoleto, después los profesores asistentes, que son los encargados de los prácticos, el Nicolás Irazusta, Cristian Fuchs, Víctor Olmo, Pablo Yuri, que está con licencia, y la contadora Pistone. Después de los asistentes, que son los encargados, tenemos todo el grupo de profesores ayudantes, que también van a dictar clases, van a dictar los talleres, y después tenemos los profesores adscritos, que también van a colaborar en el dictado, en particular de los talleres. Ya les vamos a explicar de... Y acá tenemos a la profesora Julieta, que una reciente incorporación como adscrita. Viene porque es nueva, fueran los otros, no apareció ninguno de los otros adscritos. Tienen que venir a clase, pero vienen. El primer año son excelentes, después, bueno, no, son todos excelentes, trabajan mucho, no se hagan ningún problema y están todos bastante bien preparados. Así que, bueno, el objetivo del curso es que ustedes aprendan, es brindar un enfoque integral, el enfoque nuestro es de carácter integral para que aprendan a analizar los estados financieros. Lo que pasa es que esta materia implica utilizar, como tenemos un enfoque más integrador, implica no solo utilizar cuestiones de contabilidad, todo lo referido a las normas contables, sino también cuestiones de estrategia, de administración, de micro, de macroeconomía, o sea que no es solamente nos limitamos a ver la parte contable, si bien la parte contable es lo central, van a ver que en las primeras unidades utilizamos una serie de conceptos aplicados a otras disciplinas, que es lo que nos ayuda a poder hacer un análisis completo del estado, del análisis de estados contables. Pero le voy a preguntar una cosa, ¿usted cree que la inteligencia artificial nos va a eliminar del análisis de estados contables? No, no es para que digan que sí, se vayan, no. A ver, ¿alguien tiene alguna otra idea? Vamos a tener que ocupar otro rol más de control. Estoy hablando del análisis, todo contable, no las otras materias, sino el análisis. Perfecto, yo te doy mi percepción en base a lo que estoy utilizando. Por un lado te va, primero que es útil para estudiar. A mí me gusta a veces un tema y le voy preguntando, bueno, por ahí le pifia, pero le voy preguntando conceptos que me generan dudas, por ahí es mucho más entretenido que ponerse a leer un texto donde, si bien siempre hay que leerlos, aunque sea una ojeada, pero que leer todo que a lo mejor no encuentra o encuentra la duda. Por lo menos con los chats lo focalizas mejor. Después tienes la posibilidad, aparte que te sirve para aprender, de brindarte mucha información. Por supuesto, no de todas las empresas, porque en general de todas las empresas, que en realidad te está dando las opiniones de los otros analistas. Pero ¿qué pasa? Que
¿A qué problema te lleva o no problema? Que tenés que hacer mejor los trabajos. Aparte te ayuda a redactar. Pero aquí, en definitiva, vos tenés que, a partir de la información que te brinda la IE, tenés que poner tu parte personal y los trabajos tenés que hacerlo bastante bien, porque está bien, la inteligencia artificial te ayuda a buscar información, a incorporar conceptos, todo lo que sea, pero vos te va a exigir, en definitiva, que el trabajo tuyo sea mucho mejor. Porque si vos te equivocas, un informe pobre, vamos a suponer que es una empresa conocida, y alguien lo puede poner en la inteligencia artificial y ver que todo informe le faltan un montón de cosas, que no ha considerado otras cosas. O sea, que tiene... que tiene esas ventajas de llegar a trabajar mejor, pero también te tiene inteligencia, te exige más. Yo estoy haciendo, por ejemplo, ahora estoy haciendo un marco teórico para escribir un paper. Bueno, veo lo que está, los artículos, todo, para ir armando, después consulto a ChatGPT. Y hay muchas cosas que me doy cuenta que no las tenía tan claras o no están tan bien. Entonces tengo que seguir viendo y no me puedo quedar con eso a media, porque si no cualquiera va a hacer lo mismo, lo va a consultar al chat y se va a dar cuenta que lo mío está incompleto, mal enfocado. Por supuesto que ChatGPT no es que te dé todo armado, tenés que armarlo, sos vos el que preguntás, sos vos el que reclama, y por ahí vos le metiste una pregunta mal y sigue enganchando esa pregunta y te sigue manejando, vos le pedís una cosa y te sigue dando otra. Aparte, otra importancia, que si no está directamente en el campo del contador, pero muchos van a terminar volcándose por ese lado, se está considerando el nuevo plan de estudio, es que te produce un montón de herramientas estadísticas, te hace fácil utilizar un montón de herramientas estadísticas, un montón de herramientas de machine learning, y que vos teniendo la ayuda de los chats, es mucho más fácil hacerlo, es mucho más fácil programar. No sé si alguien ha programado en Python yo estoy usando Cloud ahora, la de Anthropic, y te programa bastante bien. Le pedís cosas estadísticas y te las arma bastante bien y sin errores. Porque, por ejemplo, ChatGPT por ahí se equivocaba, pero trabaja muy bien. ¿Pero qué? Te potencia el día de mañana cuando vos trabajes en una empresa, puedas analizar. En definitiva, puede colaborar mucho en el análisis de datos, que ustedes van a tener que aplicar todos los conceptos que van a ver en esta materia. Eso más o menos le quiero dar. Es mi percepción de lo que puede implicar la inteligencia artificial con el tema de análisis de estado financiero. Pero no sé si nos va a quitar trabajo, entiendo que no, pero nos va a exigir hacer mejores trabajos. Ya nos pone, es como, bueno, cuando yo empecé la facultad, y bueno, era en papel, alguien tenía que darte un ejercicio, verlo vos, llevárselo al otro, y todo eso demoraba días. Y bueno, y tenía la excusa en lo que vos te demorabas, que no te habían llegado, no te habían dado las cosas. Ahora todo llega instantáneo. Y no puedes decir, no, yo no tenía el ejercicio, no tenía esta cosa para verlo. Ahora está todo, llega todo instantáneamente, y bueno, todo te exige una mayor rapidez en lo que tenemos que trabajar. Así que, bueno, es la idea que le puedo dejar de mi experiencia respecto a esto, pero la idea es que en el nuevo plan de estudio se vayan incorporando distintas cosas. Bueno, las distintas unidades de esta materia sigue el cronograma o las etapas del análisis de estado contable. Si bien en el primer práctico y en el teórico que viene, la clase siguiente, vamos a ver la parte que tiene que ver con el entorno de negocio de la empresa. Una parte distinta a lo que están acostumbrados a ver ustedes en temas contables, porque vamos a ver, tiene que ver con especialmente la estrategia de deportes,
los ciclos económicos, por supuesto, todo muy por arriba, que es para que ustedes comprendan, analizar el entorno de la empresa. Eso lo van a encontrar un poco diferente porque va a ser mucho más cualitativo que cuantitativo, para que no se encuentren, no se asusten cuando ven eso. Tampoco eso tiene mucha exigencia, se va a exigir más que todo teórico. Después va a haber dos prácticos y un teórico, donde van a ver una herramienta del análisis, que es el estado de variación de capital corriente y el estado de flujo de efectivo. Ustedes creo que algo han visto, puede ser en años anteriores. Bueno, precisamente como lo han visto bastante poco, lo vamos a dictar nosotros. Van a tener que aprender a elaborarlo. Es algo que en general les cuesta bastante a ustedes, pero no es tan difícil. Es cuestión de sistematizar un poco como es la idea, porque nosotros vemos que viene de años anteriores sin conocer esos dos estados que son muy importantes para el análisis. Y el estado de flujo efectivo y el estado de variación de capital corriente, que es una variante del estado de flujo efectivo. En definitiva, es el mismo método. La idea, y de paso sirve para repasar algunos conceptos contables. Eso es lo que yo creo, podríamos haberlo eliminado, pero les ayuda a ir repasando conceptos contables, cosa que cuando lleguemos a las siguientes etapas, sea mucho más accesible calcular los ratios, todo eso. Después sigue toda la parte de ratios y la parte de elaboración de los informes. Ya van a ver cómo se lleva la materia. Bueno, como material hay un libro que venden ahí, que algunos veo que lo tienen, de análisis y estados contables que se venden en la editorial. Después van a tener las clases grabadas, y me estoy olvidando de grabar la clase. Bueno, bueno, si me acuerdo, casualmente me acuerdo, grabamos las clases y tienen guía de trabajos prácticos, tienen ejercicios sueltos, y bueno, y tienen la posibilidad de consultar por el chat de la cátedra. Estamos. Bueno, vamos a la parte ahora que generalmente más le interesa, cómo es la regularidad. Y después le cuento cuál es el sistema de clase. ¿Cómo es la regularidad? Hay que aprobar 2 de 3 parciales. Ya ahí le voy a poner, está en la fecha tentativa de los parciales. Puede cambiar. Y cuando es el último parcial, casi siempre la facultad me cambia de fecha. Así que no saquen pasaje para ningún lado, porque como vienen las vacaciones, sacan los pasajes. Y después, profe, ¿qué hago? Le corremos el parcial 2 o 3 días y yo me tengo que ir, ya tengo el pasaje. No, la facultad siempre, porque se juntan muchos parciales en el final del cuatrimestre y la facultad me lo hace cambiar. Entonces empieza el problema que ya tengo el pasaje que me iba a ir y ¿qué hago ahora? No lo puedo cambiar, me comprometo. Bueno, tengan cuidado que el tercer parcial se puede llegar a modificar. ¿Ya está? Sí, se está grabando. Bueno, perfecto. Vamos a la parte parcial nada más, porque me adelante. Después ahí está. Ahí está. Bueno, tienen que aprobar el 3 de parcial. Cámbiame al siguiente. Gracias. Vamos al examen final. Tienen distintos sistemas. Si están regulares, tienen que rendir un examen final que consta de una primera parte de conclusiones y una segunda parte de teórico-práctico. Tiene que tener, en general, pueden ser casitos muy chiquitos y preguntas teóricas. Tienen que tener el 50% de cada sector. 50% de las conclusiones que le llamamos sería el informe que hace el analista luego de analizar todos los ratios. A eso le llamamos conclusiones. Otra posibilidad es la promoción. Si tienen promedio de 7 sin tener ninguna nota menor a 7, pueden ir a la promoción que le llamo promoción directa. Ahí tienen
que para aprobar, después de la promoción directa, tienen que presentar un trabajo. ¿Estamos? El trabajo lo pueden presentar, ahí lo aclaré, hasta el turno de septiembre. ¿Estamos? Es la fecha que le damos como límite. Ahí le asignamos un trabajo, le asignamos un profesor que los asista, y bueno, y es el mismo que se va a encargar de corregirlo. Por suerte, el año pasado, todo lo que fueron a promoción directa, con el trabajo aprobaron todos. Otra alternativa, ¿quiere cambiarlo? Es la promoción indirecta, que simplemente los que tienen promedio de 7, pero han sacado algún 6. En el otro tiene que tener toda nota 7 superior. Y acá han sacado promedio de 7, pero pueden entrar en el caso los que tienen una nota inferior a 6. Una nota menor a 7, o sea, un 6. ¿Me explico? Eso es, le llamamos promoción indirecta. Rinden un examen final acotado que va a conclusiones y únicamente el capítulo teórico, el capítulo 9. Alguno me va a preguntar si los que entran a la promoción directa, en vez de presentar el trabajo, pueden rendir este examen. Sí, pero pregunte si pueden. Nosotros preferimos que presente el trabajo. Creemos que el proceso de aprendizaje es mucho más completo, pero tienen esta posibilidad. Lo que sí, este examen especial, por así decirlo, se puede rendir únicamente en un turno, en las 2 fechas, nada más. Si le va mal, en cualquier fecha no puede volver a rendir, ya rinde como regular. O sea, la idea es como sea un examen especial, pero que le damos la posibilidad de 2 fechas, porque a veces si hacemos la primera fecha, recién terminado las clases, por ahí algunos vienen con muchas tareas, con problemas con otra materia, entonces le damos los que quieren la primera fecha, rinden, los que quieren pueden rendir en la segunda fecha y nada más. ¿Está claro? Ahora volver si quería la parte de le explico la forma de estudio. Bueno, es clase. ¿Cómo se van a desarrollar o cuál es la metodología de estudio de esta materia? Van a tener los días martes, algunas veces cambia. Ahí en la plataforma está el cronograma, porque hay semanas que se cambian las clases por los feriados, por distintas cuestiones. Ahí están la fecha de los parciales y está también cuándo tienen clase, qué tipo de clase tiene, qué tema se va a desarrollar. Por ejemplo, ahora no tienen clase hasta el próximo martes. ¿Estamos? Esta semana no tienen ni taller ni práctico. ¿Está claro? Pero está ahí todo en el cronograma que está colgado en la plataforma. Bueno, ¿sí? Sí. Los 3. Se supone que ya sabes toda la materia. Bueno, estas clases, los teóricos, van a ser clases híbridas. Como yo le conté, mejor no escucharon, hoy doy yo los 2 grupos, pero a partir de la semana próxima el profesor Norleto también va a tomar los 2 grupos hasta más o menos mediados de año. ¿Estamos? Para que lo voy a publicar, pero para que ya sepan. Después tiene las clases prácticas, donde se desarrolla un caso práctico, por así decirlo, integral, completo. Eso hay aulas presenciales y clases virtuales. No son híbridas. O sea, va a haber 2 presenciales, uno por cada profesor, y 2 clases virtuales, una por cada profesor. Traten de ir con el profesor que le corresponda para que no se acumule tanta gente en un aula y otro no. Así que ahí tienen para elegir. Si ustedes prefieren virtuales, van virtuales. Si prefieren presenciales, presenciales. No se toma asistencia, nada, es totalmente. Y después lo más importante, que tenemos lo que le llamamos clase taller. La idea es que son
clases donde se trata de reforzar los conceptos vistos en los prácticos a través de casos más vale cortitos, casos sencillos donde se trata de que ustedes refuercen lo que han visto, también pregunten, aclaren sus dudas. Lo importante es que sean clases participativas. También sería como una mezcla entre práctico y consulta. Es importante que ahí pregunten todas sus dudas y participen, porque eso es lo que le da mayor interés, porque en realidad se van a estar repitiendo conceptos que ya se han dado, pero lo importante es que ustedes participen. Y un pequeño gancho para ese tipo de clase, que se van a dar ejercicios similares a los que se van a tomar en los parciales. No lo mismo, no van a decir, no eran iguales, tenían otras cifras. Pero en realidad, en general, les puedo decir, no quiere decir que todo lo que vamos a dar se tome, pero de ahí, del tipo de modelos, de casos prácticos que les vamos a dar en los talleres, se van a tomar en los parciales. Porque los parciales, lógicamente, no da el tiempo para tomar casos tan largos, pero en realidad, por más cortitos que sean los casos, ustedes tienen que conocer la metodología. ¿Estamos? A ver dónde están las fechas de los parciales, las puse. A ver. Profe, una consulta. ¿El libro que tiene hoy la editorial es el que se va a utilizar o hubo alguna modificación? No hubo modificación. Tengo proyecto de hacerle unas modificaciones, pero está muy tranquila y el proyecto todavía este año. Pero de todos modos se adapta perfectamente. Yo era algunos errores, quería corregir en algunas cuestiones de redacción, pero en realidad se ajusta perfectamente a los contenidos de esta materia, el libro. Fue hecha para esta asignatura. Estas son las fechas de los parciales. Esto que le digo que no saque un pasaje para ningún lado, porque esto es viernes. Es muy probable que la facultad lo termine pasando para el lunes o para el martes. Porque siempre como se acumulan todos los parciales, te dice, profe, cámbienos la fecha porque no tenemos lugar. O hay problemas con la fecha de los parciales. ¿Estamos? Bueno, ahora vamos a lo que es la clase de ahora. Lo último es recomendaciones para los alumnos. Profe, disculpe. Sí. ¿Toma ¿Sí? asistencia? No. Acá es libre, totalmente teórico, práctico, talleres, pero les recomiendo, como ahí puse en responsabilidades, que sigan la materia, porque cuando se dan cuenta tienen que aprobar los parciales. Ahí es el control que se hace a través de los parciales. ¿Estamos? No sé que no se haga ningún problema, pero yo les recomiendo que asistan. Sí, profe, Especialmente, trate los teóricos, todo, pero especialmente también les recomiendo los talleres. Porque ahí pueden preguntar las dudas, ¿sí? La voy subiendo al aula a medida que, o la voy a subir toda, porque no va a haber muchos cambios respecto al año anterior. Lo que vamos a actualizar un poco es el caso Habana, que es el primer práctico, y vamos a actualizar un poco los datos, nada más. Pero lo demás creo que vamos a seguir el esquema de años anteriores, porque bueno, creemos que ya logramos medianamente, no totalmente, porque nunca se llega a aceptar la materia y los casos prácticos. Ya vemos que no hay mayores problemas. Sí. Bueno, ahora vamos a la primera parte que se refiere a objetivos de la información financiera o objetivo del análisis de estados contables y la información para el análisis de estados contables. Este primero, ahí le planteo el marco conceptual del IASBI. ¿Por qué? Para ustedes, ya les voy a aclarar, para ustedes, ¿cuál es el objetivo principal de los estados financieros? Muy bien.
En general, todos dicen, bueno, lo conoce, pero bueno, voy a seguir preguntando al resto, ¿qué toma decisiones? ¿Qué decisiones? Porque toma decisiones, yo veo que muchas veces repiten, los estados financieros son para tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Correcto. Para la toma de decisiones de inversión. Porque tengan que los estados financieros son para uso de ¿quién? De tercero. Entonces, como muy bien puse el ejemplo, vos querés hacer una inversión, prestarle dinero, invertir en un título, invertir en un bono, título del Estado, invertir en un bono, en una acción. La única información que tenés para saber cómo funciona la empresa es los estados financieros. No tenés posibilidad y le golpea la puerta a Arco. Bueno, Arco no cotiza, pero si emite un bono y le golpea la puerta y decir, che, quiero saber cómo andan las finanzas de ustedes. No, la única información que tenés son los estados financieros. ¿Por qué se llama para tomas de decisiones? Porque, yo no veré en detalle, sirve para tomas de decisiones de inversión. Eso está bastante vinculado al mercado de capitales. Otro objetivo de los estados financieros es para el control. Pasa que en los estados financieros actualmente prima el primer objetivo, el de tomas de decisiones de inversión. Pero también sirve para el control. ¿Qué implica el control? Evaluar cómo se han desempeñado la gerencia o los directores. Es decir, bueno, han manejado bien la empresa, han tenido problemas legales, la han administrado bien, o podemos creer que lo podrían haber hecho mucho mejor. Excelente, es el objetivo. Hay dos objetivos. Si bien en los estados financieros, de acuerdo al marco conceptual del IABI, el que prima, el más importante, el de toma de decisiones. Pero tengan en cuenta que las empresas que cotizan en bolsa es muy importante el de toma de decisiones, pero a lo mejor una pyme o las empresas privadas, o sea, la cerrada, por ahí con empresas que no cotizan, lo más importante es el control. Ver el balance para ver si son empresas privadas, tener un director que como vos no tenés posibilidad de salir y vender la participación, poder, pero es poco común, no hay un mercado que cotiza las acciones. El principal herramienta de los estados financieros es controlar, ver cómo han administrado, y por ahí, está bien, están auditados, pero a veces vos podés más o menos plantear si están robando, si no hay trampa en los estados financieros, es lo que pero de un punto de vista, el primero trata de, ese enfoque trata de que los estados financieros, cámbiala si querés. El enfoque de utilidad, los estados financieros son útiles para los inversores y proyectores para proyectar información sobre el futuro. No es que los estados contables son proyectados, los estados son siempre históricos. Pero la idea que los estados contables te sirve qué va a pasar con la empresa en el futuro. Y está bien lo que dijo, te va a servir si compro la acción o no la compro la acción. Vos lo que haces los estados financieros en base a toda la información que tengo, decidir, no, me conviene, no, tiene un buen margen de ganancia, me conviene, tiene una buena rotación, esta empresa va a seguir bien o no. Depende, por ahí una empresa petrolera, bueno, ahora subió, pero se cayó el peso del petróleo, el precio, entonces no, ese margen que tenía no lo va a tener más. Pero siempre pensando en el futuro. En tomas de decisiones, en el de control, yo pienso en el pasado, veo cómo se han desempeñado los directores. Y eso habitualmente estaba vinculado al pago que se le hace a los directores.
los directores habitualmente se los compensa con una parte de las ganancias, eso ya lo han visto en otras materias, entonces precisamente ahí encuadra el enfoque de control, porque yo utilizo los estados contables como una medida histórica para pagarlo a los administradores, de acuerdo a cómo se han desempeñado. ¿Estamos? ¿Queda claro esa diferencia? ¿Por qué es importante ver estos dos conceptos? Porque esto se traslada al análisis de los estados financieros. Porque el análisis, ¿qué hace el análisis de estado financiero? A ver si, no la pregunta teórica, sino conceptualmente, ¿qué te parece qué tiene que ver con los objetivos del estado financiero con el objetivo de los estados contables? De los estados financieros con el objetivo de los estados contables. No, el objetivo con el objetivo del análisis de estados contables, discúlpame. ¿Tiene alguna vinculación? El objetivo de los estados financieros con... Correcto. O sea, lo que hace el análisis de estados contables es una interpretación de la información de los estados financieros. Los objetivos en definitiva son los mismos. Por eso nosotros estamos viendo los objetivos de los estados contables, porque en definitiva estos objetivos los vamos a trasladar al objetivo del análisis de estados contables, porque lo puede ser también, pero simplemente leyéndolo te da algún tipo de información, pasa que en el análisis es como que interpretas esa información. ¿Estamos? En definitiva es la segunda etapa, por así decirlo, donde la etapa que lo exprimió los estados contables con una serie de herramientas para que te den, pueda hacer un análisis más contextualizado, un análisis más profundo, un análisis más completo. Pero no es distinto el análisis de, en el fondo, los objetivos que tiene el análisis de los estados contables que... Ahí se me confunde. El objetivo, los estados financieros, pasa que uno le digo estado financiero, otro le digo estados contables, con el análisis de estado financiero, de estados contables. ¿Estamos? Entonces yo puse como concepto cuál es el objetivo de los estados financieros, del análisis de estado financiero. El objeto es determinar la situación financiera y económica de la empresa y establecer las causas de su evolución, efecto de efectuar un pronóstico de la situación futura, que es el enfoque de la toma de decisiones. Proyectar la situación futura es el enfoque de la toma de decisiones, y otras evaluaciones. Dentro de otras evaluaciones incluiría el control. Lo que agregué acá, que no es un objetivo, sino un medio, establecer las causas de su evolución. Eso en realidad no es un objetivo, sería un subobjetivo, un objetivo específico, pero... ¿ah? No, que para poder llegar a esto, para hacer el pronóstico, tenés que terminar primero las causas de la evolución. Para poder, pero esto en realidad es una herramienta que lo vas a hacer con todos los ratios. Pero esto en realidad es más un medio que un objetivo. ¿Pero por qué lo agregué en el concepto? Porque es muy importante y es la parte fundamental de cuando ustedes veamos los sectores de análisis. La parte fundamental que ustedes van a tener que saber explicarme son especialmente las causas. Ya cuando lleguen o alguno ha cursado la materia, sabe la importancia que es determinar las causas. Porque si vos no determinas las causas, ¿cómo va a ser pronóstico? ¿Cómo va a ser un control? Tenés que saber qué es lo que estuvo detrás de la empresa todos esos tiempos, los factores, por así llamarlos, subyacentes, para poder hacer un pronóstico. Si vos no sabes por qué las ventas aumentaron, no sabes por qué aumentaron los gastos, no tenés causa de nada y no vas a poder hacer un pronóstico. ¿Está claro? Sí.
Y bueno, eso es de situación financiera corto y largo, pero no de gestión. La gestión, no nos metemos en la gestión de la empresa. No sé si comprendo la pregunta. Por supuesto que sí. No, pero pará. Lo podés hacer, pero los administradores van a tener mejor información que la que te pueden dar los estados contables. Claro, suponemos que hay un sistema activo y contable. Sí, a lo mejor una pyme, lo que tenés es el balance. Claro, lleva su informe o a lo mejor hacen estados contables mensuales, que no se le llaman estados contables si son mensuales. Los estados contables son siempre anuales, ¿sí? El término. Pero si suponemos que la administración... Pero siempre para tercero. No control interno. Control interno tiene la administración, tiene su... Es para terceros. Los terceros que tenemos que hacer negocio con la empresa, o comprar acciones, pues un proveedor. Hay proveedores que te piden los estados financieros ahora. Hay proveedores que te piden los estados financieros, son un tercero, no solo a veces son inversores. Hay proveedores, o podría ocurrir, no muy común, que un empleado. Bueno. Sí, auditado. Mientras que la gestión interna, ni siquiera la gestión interna tiene la obligación de aplicar las normas contables, como alguien me decía lo que veían en costos. Pueden utilizar el criterio que mejor le parezca. Debe tener, si no lo tiene, bueno, a lo mejor una pyme, pero tampoco va a ser, si no, voy a analizar lo siguiente, si una empresa no tiene un buen sistema interno de contabilidad, ¿cómo puede llegar a ser un buen balance? Sí, a empresas pymes que agarra el contador, el libro IVA, le va a tocar, arman más o menos, y bueno, estamos, pero estamos hablando de un sistema que funcione bien, ¿estamos? ¿De acuerdo? Bueno, ¿cuáles son los posibles destinatarios? Obviamente los accionistas, que sabe ser el principal, necesita conocer sobre la rentabilidad de la empresa. ¿Estamos? Los acreedores, que necesitan, de acuerdo al tipo de acreedor, sobre liquidez, rentabilidad. Depende, si es un proveedor es un tipo de acreedor y si es uno de largo el banco es distinto. Pero en definitiva a él le preocupa si los va a poder pagar las deudas. Quiere analizar para ver si está en condiciones de poderle pagar. Y acá viene uno, que yo lo pongo como un destinatario, si bien en definitiva son accionistas y acreedores, son los inversores institucionales. ¿Cuáles son, por ejemplo, un inversor institucional? Sí, dame alguno. A ver, uno muy famoso, ¿cómo se llama? BlackRock, ¿cómo se llama? Ese que el más grande, uno de los más grandes del mundo. Sí. Ah, BlackRock, no BlackRock. BlackRock. También el ANSES puede ser una inversión institucional, porque viste que tiene esos fondos que siempre se andan peleando, que se los queda uno, se les queda el otro. Tienen también las compañías de seguros, se han visto en Conta 4, los bancos, pero me parece que no tanto, pero también pueden ser los bancos. ¿Cuál es la característica? El volumen que maneja y el poder que le da en el mercado. ¿Estamos? Porque habitualmente no tienen tanto, su principal es inversiones, prestarle dinero a la gente, aunque en los últimos años se había dado que tenía muchas inversiones financieras porque eran particularmente del Estado. No, eso no entraría dentro de los inversores institucionales. No. Cualquier tipo de título. Pero tiene que ser montos significativos.
o administra cartera propia de tercera, pero lo que le caracteriza es especialmente los grandes volúmenes que manejan. En principio, no. Como de ellos, o comprado para tercera. Compran y te los transmiten a vos, no lo administran como un fondo común. Por ahí compran y te lo dan a vos. Te quedan a tu nombre y vos decidís cuándo vender, pero los fondos comunes de inversión son ellos los que deciden cómo comprar y vender. Pero la característica por qué presté atención es por el poder que tiene en el mercado. Imagínense que un fondo de esto quiere vender una, como le llaman, una posición, y no pueden salir de compra de golpe al mercado, porque hacen un desastre, tienen que ir, qué sé yo, a lo mejor para comprar 100 millones de dólares lo van haciendo paulatinamente, no pueden salir y comprar 100 millones de dólares, porque no, hacen un desastre. No sé, no te sabría decir si está regulado, pero sé que en la práctica no lo pueden hacer, tienen que hacer un cronograma de... Supongo que hay alguna regulación, pero no he prestado atención, pero posiblemente sí. Bueno, los analistas financieros, que son en general, se dedican a interpretar y es lo que van a hacer ustedes, y los administradores, si bien como les dije, los administradores tienen otro tipo de información, no quiere decir que no puedan utilizar los estados financieros. ¿Estamos? Supone que tiene más información, pero bueno. También sirve para hacer prácticos los alumnos, para tomar parciales, pero es otra cosa. Normalmente en los finales tomamos, y en los parciales, el problema es que en los finales tomamos casos de empresas reales, por supuesto, si son muy exagerados, está muy complicado, los ajustamos un poco para que no sea, pero en general siempre trabajamos con empresas reales. Bueno, ¿cuáles son las etapas del análisis de estado financiero? Viene, la primera parte de la que yo le comentaba al principio, que es un análisis más de tipo cualitativo, análisis del ambiente de negocios. Identificar la característica económica de la industria. O sea, lo primero que tenés que analizar es la industria a la que pertenece la empresa. Y usted me dirá, ¿y lo macro? No, lo macro lo analizo a través de cómo afecta a la industria. No es que salte lo macro, sino que lo macro es a través del sector de la industria, porque de acuerdo al sector de la industria las empresas son muy distintas. No es lo mismo una empresa que fabrica celulares, que se ocupa más de desarrollar nuevas tecnologías, innovaciones, un mejor diseño, y establece un precio que se intenta establecer un precio más caro que el resto, porque el de él es mejor. Mientras que si es un supermercado, si lo que vende un supermercado es lo mismo que el otro, ¿cómo compite el supermercado? A través de menores precios. Mientras que, como le dije, una telefonía celular, por lo general, compiten a través de un mejor diseño, como el caso de Apple. O sea, son más caros, en principio creo, no sé si hay alguien que lo supera, pero bueno, venden por el diseño, por la tecnología, por lo que sea, pero establece una estrategia de diferenciación. Después la segunda etapa, vinculado a lo que le contaba, identificar el modelo de negocio y la estrategia competitiva. Y de acuerdo al sector que está, voy a ver qué tipo de estrategia y qué modelo de negocio lleva adelante. Eso está vinculado con el primero objetivo. Eso es lo que van a ver en el primer práctico. Después viene el análisis financiero, que implica ajustar los estados financieros si es necesario. Después vienen los 3 sectores de análisis y el análisis integral, que aplicamos todos los ratios. Luego hacemos la etapa de interpretación, que hacemos un diagnóstico y un pronóstico. Esa es la secuencia que ustedes van a llevar a través de los prácticos, y cuando ustedes hagan análisis, cada sector de análisis es un práctico distinto, e integral también. ¿Estamos? No, cambiamos, porque habíamos pensado, pero es como que se cansa, siempre lo mismo, en el fondo está dando vuelta el mismo problema. Preferimos
trabajar con empresas distintas. Después de la integral, hacemos los 3 análisis de la misma empresa y hacemos la interpretación final. Porque si no es como que los años que empleamos una sola empresa es como que ya el alumno, siempre la misma problemática, vista de distintos lados. Entonces nos pareció muy interesante distintas empresas. Sí. Claro. Destinatario del análisis de estados contables. A utilizar. Lo analista en realidad no sería un destinatario, es que lo hace en realidad, pero lo puse a agregar. Claro, pero aparte quise poner hincapié que existe en el medio, es quien usa los estados contables para hacer análisis de estados contables, quien hace propiamente la tarea en el analista. ¿Estamos? No sería estrictamente un usuario. Sí. ¿Cómo el resto del patrimonio? Largo plazo, corto plazo y económica. Y después integral, solo uno cada práctico. Bueno, hay 2 formas de hacerlo. En las notas, en el libro está mal puesto el título, puede hacerse de arriba para abajo y de abajo para arriba, aunque esto es más que todo útil para seleccionar inversiones, pero pasarlo no es importante. Ahora sí vamos a ver fuente de información el analista. Información financiera y no financiera, información cualitativa y cuantitativa. ¿Estamos? Es bastante fácil. ¿Cuál es la información financiera? Los estados contables o estados financieros, correcto. Ahora vamos a repasar. ¿Y cuál sería la información no financiera? La memoria, las notas es parte de los estados financieros. No, puede tener, pero eso es parte de los estados financieros. Las notas, todo lo que hay dentro de los estados financieros. No, pero es financiera. Es financiera ahí. No financiera es la que nos surge de la contabilidad. Por ejemplo, la memoria, informes sectoriales, el balance social. Bueno, y hay una serie de informes que es información financiera. No, en general podemos definir todo lo que no son los estados financieros, lo que nos surge de la contabilidad. También. Aunque ahora en Argentina están perdiendo un poco de importancia, pero eso no quita que hay también un informe sobre ¿cómo es que se llama? El capital intelectual. Hay distintos informes que puedo... ¿Cómo es? Y también puede... bueno, también se pueden utilizar los informes que hacen las calificadoras de riesgo. También puede ser información, si bien es financiera, pero no es propiamente lo que es financiera, es propiamente los estados financieros que surgen de la contabilidad. Bueno, ya está claro eso. Bueno, rápidamente vamos, la información, ¿qué característica tiene la información financiera o los estados financieros? Que está regido por normas contables y tienen que ser auditados. ¿Por qué los estados financieros tienen normas contables? ¿Para qué existen las normas contables? Está bien lo que vos decís, pero son más secundarios. Lo que, en definitiva, para que los administradores no le metan el perro a los accionistas, perdón, no mientan. La unificación de estos estados, de que todo usuario pueda comprender esa información. Sí, es parte, pero lo más importante, las reglas son para evitar la discrecionalidad de...
Sí, de los administradores. Ustedes recuerdan que habrán visto películas, mucho sobre la crisis de los años 29. Yo no había nacido, claro, por la duda, no piense que soy de esa que la viví. Nací bastante... Bueno, resulta que antes de producirse el crash, que fue terrible para Estados Unidos, todas las empresas venían viento en popa, presentaban balances, una pinturita, uno mejor que otro. Eran todas mentiras. Cuando en un momento alguien se empezó a dar cuenta de que no había nada detrás de las empresas, se desplomó todo y pasó lo que pasó. Hay muchas causas que se discuten. A partir de ahí, de la crisis del 30, empezaron a aparecer las normas contables y el criterio de medición al costo. Si no, todo era valores corrientes. ¿Estamos? O sea que, está bien, después se produjeron fraudes también, no vamos a negar que se siguen produciendo fraudes 2x3. El caso conocido de Enron, 2x3 se produce algún golpe, pero de ahí empezaron a aparecer las normas contables. Si no, antes se suponía que el mercado regulaba que el inversor podía discriminar quién decía la verdad y quién mentía. Claro, pero mientras tanto, vos metiste en una empresa y sí, te enteras que mentía cuando te perdiste todo. Pero o sea que después aparte hubo otros problemas que hubo en la guerra del 30, que tuvo que ver algo parecido a los subprime, que le prestaban plata a los inversores, los bancos, para que compraran acciones, y las acciones seguían subiendo, y Churchill seguían prestando plata, hasta alguien se dio cuenta que no funcionaba nada y se produce un desastre. La gente endeudada, con acciones que no valían nada, eran como si hubieran comprado opciones, o sea, cuando vos compras con deuda son operaciones apalancadas, o sea, pones muy poca plata y todo es con deuda, pero cuando va bien, feliz, cuando va mal, la pasas muy mal. Bueno, esto es una forma de indicar que los estados financieros, en realidad, más que presentarlo como que muestran los bienes que tiene la empresa, lo vemos o lo presentamos como que es el resumen de las actividades operativas, que son las actividades vinculadas a la actividad principal, actividades de inversión, que tiene que ver lo que compra en activos fijos, capital de trabajo, y actividades de financiación, un poco lo que o sea, los estados contables, viéndolo desde otra perspectiva, es el resumen de esos tres tipos de actividades. ¿Estamos? Cámbialo, eso ya lo saben. Bueno, también eso, el juego completo de estados contables ya lo conocen. Bueno, acá algo esto importante. Nosotros, para esta materia, el estado de situación patrimonial lo vemos más del punto de activos y pasivos operativos y activos y pasivos financieros. Una característica, es una separación muy importante para el análisis de estado financiero, especialmente lo que es más vinculado a las inversiones, todo eso. No les voy a contar la historia, pero no, veamos primero, los activos y pasivos operativos. Son los que están vinculados, no, puede ser no corriente, los que están vinculados a la actividad de gestión de la empresa. Por ejemplo, bienes de cambio, crédito por venta, bienes de uso, llave de negocio, activos intangibles, proveedores, todo lo que tiene que ver con la gestión de la actividad, esos son los activos y pasivos operativos. ¿Estamos? Los activos y pasivos financieros son todo lo vinculado a las actividades propias de financiación de la empresa. ¿Qué tienen como un activo financiero? La plata, en la medida que no lo utilice para dar cambio, el cliente que no lo utilice en la parte operativa. Por ejemplo, tengo títulos, acciones, plazo fijo y puedo tener inversiones a largo plazo, propiedades, de inversión en propiedades, todo lo que no sea parte de la gestión, sino sean disensiones de inversión. Y acá, en pasivo financiero, tengo todo lo que son en general préstamos bancarios, obligaciones negociables.
Uno tiene que ver por qué es importante la separación. Porque uno hace exclusivamente al operativo, que el Estado, y el otro hace a las decisiones de inversión. Operativas. Surgen del movimiento de las actividades de la empresa. ¿Estamos? Ahí está, ya lo expliqué. Ahí le puse una serie de ejemplos. Ustedes después pongan en detalle, véanlo, porque se los puedo tomar el parcial. Darle una serie de, como esta, ideal para una multiple choice, e indiquen cuál es una, cuál es otra. Ahora tómalo, no está cansado, pero vean, resuelvan ustedes, cualquier duda, después nos consultan. Pero es para que vayan, se fijen, pero que se van a dar cuenta fácilmente cuál son operativas y financieras. Si no, acá las profesoras no tienen ningún problema. Y vamos a lo último, al estado de resultado. ¿Cómo lo vemos nosotros el estado de resultado? También lo ven así las normas contables, pero no planteado de la manera tan explícito que lo planteamos nosotros. Separamos por un lado lo que son resultados operativos y resultados financieros. Esto no tienen duda lo que es. Uno tiene que ver con todo lo que es la actividad operativa de la empresa, venta, costo de venta, gasto de administración, todo lo que sea, y la parte financiera, resultado financiero, de activo, de pasivo, todo lo que tiene que ver con la parte financiera. ¿Está claro eso? Pero también nos interesa ver el estado de resultado por el lado de partidas recurrentes y partidas no recurrentes. Actualmente, las normas contables prohíben separar los resultados extraordinarios, pero las partidas recurrentes es más específico que lo extraordinario. Las partidas recurrentes son las que esperamos que se repita en el futuro, que hacen la actividad habitual de la empresa. ¿Estamos? Por eso se llaman permanentes. Suponemos que una partida recurrente, si por ejemplo una empresa vende alfajores y obtiene una ganancia por la venta de alfajores determinada, suponemos que eso se va a mantener más o menos estable a lo largo del tiempo. Porque si la empresa es operativamente eficaz o ineficaz, lo que sea, como que esa ganancia, y de acuerdo a la participación que tenga en el mercado, la parte operativa más o menos se va a mantener. Entonces es importante separar lo que es recurrente o no recurrente. Lo que es recurrente es básicamente lo operativo. ¿Estamos? ¿Y por qué es importante ver lo recurrente dentro del estado de resultados? ¿Cuál era uno de los objetivos principales de los estados financieros? ¿Cómo? Hacer un pronóstico de los resultados futuros. ¿Y en qué te vas a fijar? Claro. Muy bien. O sea, ¿en qué te fijas? Claro, que son básicamente los operativos. Pero bueno, ya lo vamos a ver más adelante en detalle, pero los recurrentes son básicamente lo que hace a la gestión, sí. Todo, no, toda la empresa lo tomas por empresa, sí. Sí. Sí, y es lo que dicen los estudios, o sea, los estudios muestran que lo operativo es bastante estable. Claro, en Argentina vamos a poder dar 200 ejemplos en contra. No, no fue. Acá. No, es financiero. Pero en lo financiero no discutimos si es recurrente o no. Tiene que ver con la actividad de financiación. Pero ¿por qué es importante lo recurrente? Porque me permite hacer un pronóstico. Yo he hecho varios trabajos estadísticos, y es cierto, así he hecho en Argentina, me da que los resultados operativos son los que más estables.
Y en general los resultados operativos son lo que te indica si una empresa va a quiebra, se te indica, tiene mucho que ver con el precio de las acciones, y lo he trabajado yo estadísticamente sobre el grupo de empresas argentinas y estoy convencido que lo operativo, tengo un paper publicado sobre la predicción de insolvencia de las empresas y lo que me dio mejor es tomar los resultados operativos con el pasivo. Oh, sí. Así que es todo el pasivo. Bueno, cámbialo y vamos a la última. Y resultado por tenencia de bienes de cambio, yo lo tomaría como operativo. Eso lo puedo tomar como operativo. Bueno, eso ya lo vamos a ver cuando veamos la parte de ajuste a los estados contables. Bueno, la parte, ¿cuál sería? Ahí está. ¿Cuáles son las partes no recurrentes? Ahí, acá se las defino, pero lo vamos a ver más en detalle adelante. Resultados extraordinarios, resultados de operaciones de discontinuación, como bien me dijo un compañero, y lo que llamamos partidas especiales. ¿Qué son las partidas especiales? Por ejemplo, resultado venta de bienes de uso. Hay otros casos más, pero el más común son operaciones marginales. El resultado de venta de bienes de uso, salvo que yo tenga habitualidad de vender bienes de uso. Por ejemplo, creo que son las empresas de alquiler de autos. Ellos van vendiendo los autos en forma periódica. Entonces, esa empresa sí podría tomarse como un resultado recurrente. No es un bien de uso, pero es un resultado que tienen periódicamente. Lo mismo hay una aerolínea, ahora no me acuerdo el nombre, que tiene siempre aviones nuevos y que se las vende a las otras empresas y los vende muy bien porque son aviones más de 3 años, creo que los cambian. No me acuerdo el nombre de la aerolínea. No he volado en esa aerolínea. Me voy a hacer más caro el pasaje que la otra. Pero sí. Bueno. Frente a su ubicación, cámbialo nomás. Cámbialo nomás. La memoria, bueno, ustedes ven lo que son la memoria. Bueno, creo que lo que queda lo pueden ver ustedes sin mayor dificultad. La diferencia que le quería plantear entre la información cuantitativa y cualitativa, si bien la cuantitativa es más objetiva, la cualitativa te puede brindar una mayor explicación en cuanto al contexto de la información. Te puede dar más matices. No es 0 o 1, tiene la explicación, vos cuando das una explicación, das más matices a lo que querés expresar. Por eso cuando hacemos las conclusiones que hay en la empresa, las conclusiones son de tipo cualitativa, es toda una descripción que hacemos. ¿Por qué? Porque al describir textualmente podés explicar mucho mejor que lo que está en la empresa, que dando un número, el 1 está buena, 0 está mal. Y hay muchos matices que la única forma que los podés llegar a explicar es escribiendo. Bueno, nos vemos el próximo martes. Aprovechen este descanso que tienen esta semana, que no hay práctico, y nos vemos la semana próxima. No hay, hasta el próximo martes no hay clase. Está en el cronograma. Miren el cronograma porque variamos de acuerdo a veces los feriados, todo. Bueno, los que están por mí, buenas tardes, buenas noches. Profe. Buenas noches, profe. Bien.